Well, it will be wonderful to share. Estoy muy emocionado para compartir con ustedes hoy. I thought for Rob, and he was on a trip, so I am here. Pensábamos que iba a predicar otro hermano que se llama Rod, pero no pudo estar aquí, entonces voy a predicar hoy yo. And some of us, um, like Tabasco and Medina, uh, I will be there for the trip. Y voy a estar, por ejemplo, en Tabasco y en otros lugares en un viaje que voy a tomar en un tiempo pronto. That's in the 20th of June for 2 weeks. Exactamente el 20 de junio voy a ir por 2 semanas a visitar varias cárceles y lugares en México. And BG, that's my wife, will be there. Mi esposa, BG, va a estar ahí conmigo también. And Bianca and Alberta will be there. Y con nosotros también van a estar Bianca y Alberto. And this is really amazing. Es muy increíble esto. In fact, in 45 years, I've never done this kind of trip. De hecho, en los 45 años que tengo en esto, nunca he hecho o tomado este tipo de viaje. We're going to have 12 prisons in 2 weeks. Vamos a visitar a 12 cárceles en 2 semanas. And sometimes I feel there's more than one patio for a prison. Y creo que en muchos de estos lugares hay más de una sala de reunión. So sometimes you think, I'm preaching for 3 or 4 times. Entonces a veces voy a estar compartiendo 3, 4 veces en un solo lugar. So uh, I want to talk about David. Entonces quería hablar un poco con ustedes sobre David. But first, it's really nice to be all the different people today. Pero primero quiero decir que qué lindo es estar junto aquí con todos ustedes. And Alvin, thank you. Y gracias, Alban. De nada, Carol. You speak very well. Thank you. Appreciate you. He can talk uh, uh, what he wants, and I don't have to say anything. Me gusta cuando habla Alban porque él habla por mí. Uh, so let me talk about David. Entonces déjame hablar un poco sobre David. This is, I believe, the end of his life. Y se trata sobre el fin de su vida. I think this is 2 songs. Creo que esto está en los Salmos. This is very, very long, 4 pages, Está muy largo, son 4 páginas, or maybe 3. a lo mejor 3. And then he has the second, it's only 1 page. Y luego el otro salmo es nada más una página. Pero es que David escribió salmos muy largos. But I think you have to say this is a song. Pero aquí podemos ver que es un salmo de David. He sings. Los salmos son como cantos, es como poesía. Él los cantaba. Or maybe he has somebody else. O a lo mejor alguien más los cantaba, pero eran canciones. And he has a guitar or not a trombone, but it's singing. Y a lo mejor tocaba guitarra, qué sé yo, ¿verdad? Sabemos que tocaba el arpa, pero también cantaba. Entonces estos salmos no nada más es poesía y expresiones de su emoción, son también canciones.
So you see, he repeats sometimes for a song. Entonces podemos ver que se repite mucho en sus salmos, tiene muchos temas que se repiten. I keep saying you have to be singing, and sometimes uh, the same uh, 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 refuge. Well, Y you a got veces, the I y, meaning. y cuando David expresa esos salmos, también están intencionados para que nosotros podamos expresar lo que estamos sintiendo. A través de la música hay algo especial que pasa cuando expresamos lo que tenemos adentro. So you think he had the Psalms? He had a lot of Psalms. Y David escribió muchísimos salmos, la mayoría de los salmos, que hay cientos de salmos en la Biblia. He killed Goliath, Y David, claro que lo conocemos más porque mató a Goliat, who was an Ephraim and maybe 9 or 10 feet tall. un gigantesco que medía, o sea, lo doble que medía David, o tres veces más. And they had a lot of battles before Saul. Y luego también peleó muchas batallas, antes de ser rey y después de, y muchos de estos salmos se trata de todas sus experiencias. And then he had Saul, and David was not so good. Luego sabemos que tuvo muchos problemas con el primer rey de los judíos, el rey Saúl. And David hid with a lot of people of that his army. Y David siempre tuvo su propio ejército, aunque era parte también del ejército del rey. David tenía sus propios seguidores que siempre andaban con él. Él tenía su propio ejército, a veces peleaban, a veces tenían que huir cuando ese rey Saúl los perseguía. But David is something really wonderful. Pero David hace algo muy increíble que me impresiona mucho. It's a little crazy too. Y está un poco sacado de la onda. He was still in a cave. Pasó cuando estaba en una cueva. The outside were Saul, and uh, then Saul came into the cave. Fue una ocasión cuando Saúl, el rey Saúl, los estaba persiguiendo para matarlos y paró para descansar el rey Saúl y el rey Saúl entró a una cueva a descansar, a ir al baño y no sabía que David estaba en esa cueva, escondido. And Saul, he had a dump. Y Saúl tuvo que usar el baño, número dos. He was incapacitated. Entonces, básicamente, David lo encontró en una posición muy vulnerable. And David, from a lot of people, said, kill him quick. Y mucha gente le dijo, y pensamos hasta ahora que debería de haber matado a Saúl, porque pues Saúl era un rey malo y lo estaba persiguiendo injustamente, y ahora David tuvo la oportunidad de matarlo porque lo tenía ahí haciendo popó sin saber que David estaba atrás de él, y tuvo la oportunidad de matarlo. This is a perfect time. O sea, fue la oportunidad perfecta. And Saul was killed with a dump. ¿Qué te imaginas que hubieran dicho del rey Saúl si lo hubieran matado mientras estaba haciendo popó? And then David, something wonderful. Pero esto es lo que hizo David. After Saul was out of the cave, and David came out.
Saúl nunca se dio cuenta que David estaba ahí. Mientras estaba haciendo popó, David le cortó un pedazo de su ropa que traía. And David said, "You didn't know it, but I could kill you." Ya después, cuando tuvieron una confrontación, David le dijo, ¿sabes qué? Yo he sido leal. Yo te pude haber matado y no lo hice. I could have hiding, but then I came out and you're dumb, so you're going to have uh, uh, incapacitated, and you're killing me. Yo, You- yo Le dijo David, yo tenía todo el derecho de matarte porque me estabas persiguiendo y parece que hasta Dios me presentó con una oportunidad cuando estabas haciendo del baño y tú no sabías que yo estaba ahí escondido en esa misma cueva. This is kind of crazy, right? You think, oh, this is the perfect time for Saul. He's going to be more wonderful because he's down in the ground and he has nothing. No, no puedo parar de imaginarme y de reírme de esta situación porque parece casi cómica que estemos platicando de la vez que el rey David pudo matar a alguien porque ese alguien estaba haciendo popó. But David did something unbelievable. Pero David hace algo de no creerse. He went out of the cave after Saul, No lo mató. and David said, I could have killed you, but I don't." En vez, David lo confrontó y le dijo y lo hizo saber que podría haberlo matado, pero tuvo misericordia por lealtad. You have the king, and uh, they doesn't kill this king. David respetaba mucho al rey. Aunque el rey era una persona mala, David sabía que Dios puso al rey en su posición y David era muy leal. But David has a kind of grace to do that. Y creo que también, aparte de lealtad, yo creo que David obviamente tenía una bondad dentro de él mismo, ¿verdad? Una misericordia en su corazón. Grace. He couldn't, other than that, he killed them. O sea, eso es gracia. Pudo haberlo matado, tenía el derecho y no lo hizo. Eso es gracia. So now, at the end of life, uh, he has a song. Entonces, al fin de su vida, David escribe un salmo. Which psalm? And remember, Bathsheba and then Solomon are in the palace. Y acuérdate que en este tiempo que escribió o toma en cuenta que cuando escribió esto, Betsabé y Salomón vivían en el palacio con él. So You all right, Carol? Carol, did you cut out? yeah, yes. You want me to read the psalm? Uh, I'll repeat. He has Bathsheba and Solomon, and remember, uh, he's 20 years old. So he was the substance of a confrontation with God. Disculpen, internet
y se me cortó. Entonces, volviendo, estamos hablando de David, el salmo que escribió, Betsabel y Salomón vivían en el palacio con él y ahora David está teniendo una confrontación con Dios. So one of the things he says is in the song, he's the fortress, my rock, and my deliverer. Una de las cosas que dice en su salmo es que nada más Dios es su fortaleza y su salvación. This is salvation and grace. Entonces David también se daba cuenta que él también necesitaba misericordia y gracia. So, Alvin, can you give me one, two, two, Second Samuel, uh, 2 Samuel uh, 1, 2:2. 2 Samuel 2:2. Entonces quiere que les lea el, el segundo de Samuel, So this capítulo 2, versículo 2. song of 2:2 in 2 Samuel 2:2. Okay, I'll read it. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice, las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David junto con sus familias se maduraron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. I'm not sure if I read the right one because that was about the establishment of the kingdom, but it was 2 Samuel 2:2. he had enemies for his whole life. Entonces aquí después de que lo establecieron como rey, David desde ese punto tuvo muchos enemigos. Some are in the family as well. Y uno de sus enemigos más grandes eran parte de su propia familia. Su hijo era uno de ellos. Two times they're going to have uh, David executed, and the other guy will be the king. Dos veces separadas, su hijo intentó matarlo o correrlo del palacio para él mismo ser rey. So let's look at the song. Entonces quiero mirar un poco al Salmo de David. So 1-3, which they did, his overall is I want to say that the Lord is wonderful. Quiero decir que Dios es muy increíble porque David tuvo muchos enemigos, tuvo muchas batallas, falló mucho, pero conocía la misericordia y la gracia. Entonces supo cómo recibir, porque es muy necesario recibir la gracia, nos las ofrece, pero la tenemos que recibir. Y David supo recibir la gracia de Dios. And he says, of my salvation. That's wonderful. Y es muy increíble que David, después de haber hecho algo tan grave, puede reconocerlo y luego pedir perdón. That's salvation also for the next life. And David knew that. Y eso es lo que en parte le dio esa salvación que pudo asegurar, porque David sabía que esa salvación no era nada más de su pecado, pero por el resto de su vida, que iba a tener vida eterna con Dios. He says this thing sort of
the same because it's a song. Entonces, de esto y de todo lo que le pasó a David se tratan sus salmos. Remember, we have to have a song, and that's like we did that a lot too. Y no nada más lo escribió, lo expresó en un modo que nos ayuda a nosotros poder expresar lo mismo a través de canciones y poesía. But David has something wrong. Pero David, como todos nosotros, comete errores y vive con pecado. This is personal. Pues el pecado de él, todos lo conocemos, fue muy grave. The essence is he has me as the subject. Y el problema principal que tuvo David y que tenemos todos es que le damos prioridad a nosotros mismos. It's me and God, and I have to explain that. Todo se trata de mí, de mi beneficio y de mi búsqueda de lo que yo quiero. So 4 to 7. Which psalm? Okay. Yes, it's still the same. Entonces en el Salmo 51 que leímos la semana pasada también, este es el que escribió después de que pecó contra Betsabé. David dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. And so a song, but he says 4 times me. Entonces en esta canción se está enfocando en sí mismo, pero en el pecado también que cometió. And this is really overwhelming. Y pues eso es muy increíble. The waves of death whirled around, about him, about David. Tanta destrucción y muerte que le causó en su vida a David por haberse enfocado en sí mismo. This torrent of death overwhelmed me. Y la consecuencia de muerte lo abrumó mucho y lo llevó a arrepentirse. The cords of death curled around me. Dice, las cuerdas de la muerte que me rodean. The snares of death Las trampas confronted. de la muerte me persiguen. Who is death to confront David? ¿Y qué es la muerte? ¿Quién es esta muerte que está persiguiendo y confrontando a David? And then he says, my distress is I will call to the Lord and I hope he will answer me. Y sabiendo que es el pecado o el diablo, David llama a la única persona que le puede ayudar, a Dios. Le dice, nada más tú, Dios, he pecado nada más contra ti. En ese sentido, también le está pidiendo ayuda nada más a Dios, diciendo, declarando que nada más Dios puede solucionar esto. I
that's me again, distressed for the Lord. I can call to the Father. Y aunque tenía mucho estrés, que estaba sufriendo por todo lo que hizo y porque lo perseguían, supo que podía llevarle ese estrés, llevarle todo eso al Padre. My distress, that's from the, the cords of death and swirled around. He was far from the Lord. Existe mucho estrés y siempre vas a sentir que la muerte te está rodeando cuando te alejas de Dios. Y eso es lo que estaba sintiendo David. Eso es lo que expresa cuando dice en su salmo, las cuerdas de la muerte me rodean para enlazarme. This is very dangerous because David is very different for he did for Goliath. Y esto a mí me da muchos nervios porque, o sea, David era una persona muy diferente, mató a Goliat, ¿verdad? Está en la Biblia y uno piensa que es un gran ejemplo. Y si David, que era un rey y que conocía a Dios tan íntimamente, pudo haber hecho eso, pues a mí me asusta para mi vida, para mí mismo. Death confronted me because I was lost. David dice, la muerte me confrontó porque estaba perdido, alejado de Dios. And then he says, my cry came to the Father. And Pero, lu- he said, I will, it's okay, I will be with you. pero luego también escribe y dice, mi llanto lo escuchó Dios y me consoló. A cry Un llanto. came to the Father. Y el Padre lo oyó y lo escuchó. I cry? I didn't, that's not for a man, Yo he llorado, pero pues eso no es para los hombres. but he, he was crying. Pero él estaba llorando. So you have a king who killed Goliath. He was a battle after battle, and he won. So how does he get there? Entonces consideramos David era el gran siervo de Dios que mató a Goliat, que fue el gran rey de los judíos. ¿Cómo pudo haber llegado a ese punto de tanto pecado? I'll tell you why. Te voy a decir por qué. Because he had a big confrontation with God. Porque tuvo una gran confrontación con Dios. And for David, Nathan the prophet, Cuando el profeta Natán lo confrontó. and he had a beautiful woman, Bathsheba, and but it was adultery. Entonces sabemos que David y Betsabé, que David cometió su adulterio con ella, la forzó. En su mente, para él, inicialmente, él simplemente se había enamorado. Entonces, cuando lo confronta Natán, se da cuenta. David no se había dado cuenta. Entonces, tuvo Dios que dejarlo ver y abrirle los ojos. He did it for Bathsheba, and they think, no, this is wonderful. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque en un sentido no sabía que lo estaba haciendo. Estaba priorizando su placer, estaba pensando en sí mismo y simplemente enamorándose, ¿verdad? Sin considerar que lo que estaba haciendo es pecado. And they
don't worry. It's under the table because you'll have the Hittite, and it will be wonderful. He will be back. Y él pensó, se mintió a sí mismo, y aquí puedes ver que sabía que estaba haciendo algo mal, pero que se justificó cuando dijo, no, 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 va a estar bien todo. O sea, el esposo Elitía va a llegar y se va a juntar con ella y van a pensar que el bebé es de él y todo va a estar bien. Entonces justificó su pecado con una mentira que honestamente ni estaba justificada. So David has, ooh, that was wonderful. Entonces David aquí por un lado está simplemente disfrutando, pensando que su vida está maravillosa con su nueva mujer con quien se enamoró. But he could say, "Oh no, I'm not going to go there." Y tenemos que aclarar que podría no haber hecho eso. O sea, podría haber dicho, no, esto está mal, esta mujer está casada, yo ya tengo una esposa, dos esposas, But he did, pero lo hizo. and everything was fine Y todo parecía que estaba bien, o sea, parecía que su mentira estaba funcionando. until Bathsheba said, "I have a pregnancy." Hasta que Betsabé salió embarazada. This is not very kind for Bathsheba and David for under the ground. Ya no se les hizo muy fácil esconder ese adulterio, ya con un bebé. So David said, "Oh my God, this is getting dangerous." Y ahí David dijo, no, Dios mío, esto sí está fuera de mí. But Hittite guy, I can come back and he could be for Bathsheba, and that could be okay. Entonces es cuando formó el plan de llevar, de hablarle al esposo de que lo saquen de la guerra para que pueda llegar a su hogar. Y el plan de David es que se acostara con su mujer para que todos pensaran que el esposo había embarazado a su mujer. Remember, there's 30 people, warriors, and one of them is Hittite. Y acuérdate, Elitía, que era el esposo de Betsabé, él era uno de los 30 guerreros, quien era la policía especial de David. The Hittite was uh, not the good friends, but he was a friend. No eran mejor amigos, pero ese hombre, Elitía, era un buen hombre y era un buen soldado y un hombre muy leal. So, but he said, I would stay on the ground. I'm not going to have sex with Bathsheba. Y sabemos que en vez de tomar la oferta de poder irse a dormir a su casa, el leal soldado esposo de Betsabé dijo, no, mis hombres, los otros guerreros, en este momento actual están peleando y yo no voy a poder ir a descansar mientras ellos pelean. Entonces se quedó dormido en el piso del palacio y dijo, en cuanto me despierte, me voy a regresar a la guerra con mi gente. So David said, "Oh, you can have another uh, here, a lot of wine." Entonces lo que hace David es que intenta básicamente emborracharlo. Eh, le hace una fiesta, ¿verdad? Invita a un chorro de gente, hace una carne asada
e intenta emborrachar al amigo para convencerlo que se regrese a su casa, a acostarse con su mujer. So he didn't, and he said, "Okay, I'm going to go back to the army." Pero el soldado leal se come sus 2 taquitos, rehúsa pistear y se va a dormir. So David had a secret letter for Joab, the Entonces, king of the big general of the army. entonces David escribe una carta secreta que le da a ese soldado, a Litía, el esposo de Betsabel, para dársela al general, al comandante del ejército. So the Hittite, he goes in the forward lines, and the the Amorites killed them. Y en la carta sabemos que habían instrucciones para que pusieran a ese hombre en mero enfrente de la batalla, cual resultó en que lo mataran inmediatamente. Get this. This is a guy that was a good friend, and he killed them. Ese es un hombre que era leal, que era un buen amigo y lo mató. This is why at this thing he said, "Death curls around me." Por eso dice David, la muerte me rodea, The snares of death are confronting me. las trampas de la muerte me confrontan. Why? ¿Por qué? You have a way of sin which is very complicated. Es muy complicado el pecado y lo que nos hace a nuestro corazón. You have a little sin, Empieza con un poquito de pecado. and then a bigger sin. Luego va creciendo un poco más y vas probando un poco más, te vas acostumbrando. So you're far from God. Pero en todo ese proceso te vas alejando de Dios. And then David killed a friend. Y David se alejó tanto que llegó hasta el punto de asesinar a un amigo. That's a guy, he's far from the Lord. A tan lejos de Dios llegó a estar David. And Nathan had confirmation for God. Y For Natán him. viene y lo confronta con la palabra de Dios. And this is one thing that David did, which is terrible. Y le dijo, David, lo que has hecho es terrible. But also wonderful. Y sí fue terrible, pero como responde David fue increíble. He says, I've sinned for the Lord. Dice, he pecado contra ti y nada más contra ti. And Nathan said, uh, you won't die. Y Natán le da la buena noticia que no se va a morir. As soon as he said, repent, the first thing for Nathan was, I won't die. En cuanto se arrepintió David, la primera cosa que le dijo Natán es, no te vas a morir. But technically, he's going to die. Pero técnicamente eso es lo que la ley requería en ese tiempo. You killed a friend. O sea, mató a alguien, asesinó a alguien. And Bathsheba too was going to be killed for other Técnic- reasons. técnicamente en la ley, Betsabel también merecía muerte.
So that's why he had a confrontation in this old uh, uh, song. Y se alejó tanto de Dios David que no pudo ver que estaba pecando. Natán el profeta tuvo que ir para hablar por Dios y decirle y enseñarle su pecado. Remember, he did this when uh, Solomon was born. Now he is 27 years old, and he's going to be the king from David. Entonces todo esto pasa y luego nace Salomón. Y unos 20 años después, ya cuando Salomón ya es adulto, listo para ser rey, es cuando David escribe ese salmo de, de que se está disculpando con Dios. So this David, for all of this, was in the past, and it was um, you have to be clean or it's over. Entonces todo esto se tardó ese periodo de tiempo y cuando lo lees puedes leer que David pecó, luego lo confrontaron, pero pasó tiempo para que David se hubiera dado cuenta. So, in looking back, he wants to say some of the things that God was going to say. Es desafortunado eso, pero así es la vida. A veces no estamos listos para escuchar y se tarda unos 20 años para que la voz de Dios pueda llegar a nuestro oído. He cried and said, but his ears were open. Pero cuando se da cuenta, no tiene opción pero llorar y le da gracias a Dios por abrirle los oídos. And then the the earth trembled and shaken, and the foundations of heavens shook. Y cuando pasó eso y lo perdonaron para David, se sintió como un terremoto global, como que si el cielo mismo se abrió. That's one of the things that God can do. Y es así como se siente cuando Dios viene con nosotros y aceptamos de su gracia. They were about uh, God the Father. He says, I'm angry. Entonces, si has hecho algo y sientes que Dios está enojado, Is that possible? ¿crees que es posible? He's angry for Dios, God? que Dios esté enojado contigo, porque es lo que sentimos y a veces cuando pensamos que está enojado con Dios, no vamos nos escondemos de él. So from 7 and 8, can you read this? Entonces, Salmo 51, versículos 7 y 8, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. So the last, as he says, I was tremble, and he was angry. Entonces David tuvo la experiencia de que Dios estaba muy enojado con él. Why? ¿Por qué? Because David was not very good. Porque David la había regado bien gacho. So maybe one page after, let me tell you what the Lord said. Entonces déjame decirte cuál fue la respuesta que le dio Dios a David.
the Lord says, I rebuke you. El Padre lo regañó y le presentó su pecado. That's David. Eso es lo que le pasó a David. And remember, this is 25 years ago, but it was relevant to David. Y acuérdate, son 20, no sé cuántos, vamos a ponerle 20 años después de que pasó el pecado. So why does David, it's okay when everyone else was the law of Israel? Pero los pecados no se pueden borrar. Entonces Dios lo tuvo que confrontar. Y aquí lo increíble es que el rey David seguía una ley que Dios mismo puso, una ley que decía que él tenía que sufrir muerte por lo que hizo. Pero ¿por qué no tuvo que sufrir esa muerte? ¿Por qué no tuvo que seguir la ley el mismo rey? And Moses did it. Moisés, si te acuerdas, fue el que escribió todas estas leyes. 600 and um, uh, 16. 616 leyes. No one could have done that Y claro que pues nadie puede cumplir con eso. Eso es parte from the del punto. Pharisees, but it was, they didn't do that all. Los fariseos pretendieron, pero ellos tampoco seguían la ley. But David knows that, and that's just the problem. Pero David conoce la ley y ese es el problema. David sabe cuál es su condena. He's now on the hook Sabe que está condenado a muerte for murder. por asesinato. So, how does David get a pass when everybody else does not do that? Entonces, ¿por qué Dios le da un pase a David? I'll tell you why. Te voy a decir por qué. Because grace from the Lord is greater than every law. Porque la gracia de Dios es más grande y poderosa que la ley. The law is something that they were trying to do. La ley es algo que se tiene que cumplir. But grace is better than the law. Pero la gracia es mejor, es algo que alguien cumplió para ti. Grace is better than the law. La gracia es mejor que la ley. And now you think for you, meaning everybody in the audience now, is you have grace. Entonces, para ti, para los que están escuchando, para la audiencia, tienes que acordarte siempre que lo que te ofrece Dios a ti es gracia. Que cuando cometes un error, la respuesta de Dios es gracia. Everyone has Todos hemos pecado, todos hemos cometido errores, pero a todos Dios nos ofrece gracia. there's only a few commandments for Jesus and the Gentiles and the Jews. Jesús reduce sus 616 mandamientos judíos a nada más 2 mandamientos. That's why it has the New Testament, because it's a major change. En el Nuevo Testamento todo cambió. Jesús cambió todo. Cambió la ley. But let me take grace for each of you. Entonces quiero que cada uno de ustedes experiencien, reciban esa misma gracia. So
it's true that everyone has grace, Es verdad que Dios nos ofrece gracia a todos por cualquier cosa, en cualquier situación, but some of it doesn't do that. aunque lo sientas o no lo sientas, aunque estés arrepentido o no, Dios te ofrece gracia. They're far from the Lord, just like David. Aunque estés lejos de Dios, como lo estaba David. Do you think that's true for you? Eso es cierto para ti también. Some is grace, grace, and others I'm not sure. No importa que estés lejos o qué está pasando, Dios igual te ofrece de su gracia. So let's talk about Jesus and what you can do for the sins are washed away. Entonces vamos a terminar hablando de Jesús y qué podemos hacer para que Jesús nos limpie de nuestros pecados. So maybe this is gossip or something not so not okay, but it doesn't really matter. Y no quiero ser chismoso, ¿verdad? But some of it has pliform God. Pero vamos a tener que escuchar la voz de Dios y ser honestos de las cosas que han pasado. Maybe you're a murderer, but how can you get this for the sins are washed away? A lo mejor no eres un asesino como David, pero igual hemos cometido crímenes. ¿Cómo puedes conseguir que Dios limpie tu corazón igual que se lo limpió a David? He doesn't know that sins can be washed away if you come to Jesus. La verdad es que tus pecados pueden ser limpiados si simplemente se los llevas a Jesús. You can have a far way, and yet if you have Jesus, you could say, I would, I would repent. Puedes estar lejos de Dios, puedes haber cometido cosas graves, pero si te arrepientes y se lo entregas a Jesús, no nada más te va a perdonar, te va a limpiar. Maybe you could have had stealing or trafficking or adultery or whatever. Entonces, no sé qué cosas han pasado en tu vida. A lo mejor has robado, a lo mejor has cometido adulterio, But everybody or grace can come pero igual, part of es God. eso. La gracia se les extiende a todos y para todos. Just like David, he said, I will repent. Entonces, hazle como David, arrepiéntete. So you can do it too. Es algo que podemos hacer en cualquier momento. And it's very easy, actually. Do you know that? Y de hecho es muy fácil, ¿sabías eso? I come to Jesus and they said, I have a few sins. And they said, oh, you repent and I will get this, the sins will be gone. Can you believe it? Por la mayor parte sabemos, conocemos los pecados que hemos cometido. Entonces es tan simple como confesar eso a Dios y Dios va a ser leal para perdonarte y purificarte. So we all have to pray for somebody or who has come to Jesus now. Entonces quiero terminar con oración, pero quiero pedirte también a ti que ores por ti mismo y por cualquier persona que conozcas que necesita salvación y que necesita ser perdonado.
So Alvin can be in Spanish, and you could take I will be mute. Love you, brother. Appreciate it. Great message. Entonces, con eso se lo paso al Van para que ore en español. Entonces, si me pueden acompañar, cerrando nuestros ojos para llevarle nuestro corazón, nuestros pensamientos a Dios. Padre, nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida de Carol, por el mensaje, que no lo podemos oír suficiente. Aunque tengamos que oír este mensaje una y otra vez, Padre, es por tu voluntad y hay algo en este mensaje para nosotros cada vez que lo oímos. Es difícil para nosotros arrepentirnos. El placer del pecado es algo que hemos aprendido a amar. Estamos obsesionados. Entonces necesitamos tu ayuda para dos cosas, para darnos cuenta de lo que hemos hecho. Danos la misma gracia que sabemos que nos estás ofreciendo. Más bien enséñanos a recibir de tu gracia que sabemos que nos estás ofreciendo. Déjanos ver nuestros pecados y sé fiel con nosotros para proveer el apoyo adecuado para poder confesar, para poder alejarnos de nuestros pecados y fortalecer nuestra relación contigo. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Amén.